Bueno, y estamos con la columna de filosofía a cargo de la profe Carolina Saladino. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos del otro lado? Felices, mira, tan felices que no lo podemos creer. ¿Se bien? Bueno, hoy vamos a charlar un poco. Me contó un pajarito y estuve escuchando el programa que la semana pasada estuvieron hablando ahí en una de las columnas sobre cuestiones sexuales y se me ocurrió que por ahí estaría bueno charlar un poco acerca del deseo femenino, ¿no? ¿En qué lugar quedó nuestro deseo femenino? Qué buen tema ese, ¿eh? Muy bien, me encanta. Escuchamos. Así que para empezar, la pregunta es, ¿alguna vez se detuvieron a pensar qué pasa cuando una mujer dice en voz alta lo que desea y no lo que se espera de ella y no lo que queda bien? Mm, También lo cuestionamos acá en algunas columnas ya, ¿no? sí, Y sí. no, deseo, ese deseo genuino, ese deseo íntimo, propio. ¿Qué pasa cuando una nombra eso que siente y lo coloca ahí en el centro de la escena? Disparan desde todos lados, la tratan de loca, de desubicada, apelan a su sentido de la culpa. Sí, en muchos espacios todavía incomoda, ¿no? Mm, Hay como claro, risitas, hay mira las cosas que dices, ¿no? sí. Porque hablar de deseo femenino es como tocar todavía un nervio bastante sensible en nuestra cultura. Siempre estuvo ahí, pero está escondido, como si no correspondiera mostrarlo, no está bien que se vea. Bueno, entonces, a mí lo que se me ocurrió preguntar o indagar o hurgar, por decirlo de alguna manera, toquetear es ¿por qué incomoda tanto? Muy bien dicho, ¿eh? Hurgar, toquetear, muy bien dicho en este contexto. Así que lo primero que se me ocurrió mirar fue la historia, ¿no? La historia latinoamericana. Y ahí me encontré con María Lugones y la colonialidad de género, ¿no? Cuando llegaron los colonizadores europeos, no solo impusieron una economía y una política nueva, sino que también trajeron un modelo de género que dividía a las personas en hombres y mujeres, bajo este patrón patriarcal, heterosexual, binario, rígido. Y ese modelo fue de a poco borrando otros modos de ser, de vincularse, de gozar, de desear, que existían en algunas comunidades originarias. En palabras de Lugones, el sistema de género colonial es una de las más poderosas armas de la colonialidad, porque organizan la opresión en los cuerpos y sobre todo en la sexualidad. Esto quiere decir que desde el inicio de nuestra historia moderna se nos enseñó que el deseo femenino debía ser controlado, que no podía ser fuerza propia, que tenía que ser domesticado. Y ahí aparece otra pregunta, ¿no? ¿Quiénes se benefician cuando las mujeres no pueden nombrar ni vivir su deseo? Bueno, y ahí podríamos pensar con otra filósofa que también hemos trabajado en estas columnas o que hemos conocido un poco, que es Rita Segato. Ella dice que el patriarcado necesita controlar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Los cuerpos de las mujeres son parte del territorio de ese patriarcado. Y eso lo hacen para sostener su poder. Y controlar no es solamente reprimir, también es dirigir el deseo, moldearlo, imponer qué está permitido sentir y qué no. ¿Sí? Segato va a decir claramente, cuando habla de la violencia de género, que el cuerpo femenino se convierte en un territorio de mensaje, donde el poder se expresa. El deseo femenino en ese marco precisamente se transforma entonces en una amenaza, porque si una mujer desea libremente, entonces ya no es tan dócil, ya no se acomoda fácilmente al mandato, ya no se deja convencer con cualquier cosa, ¿no? Pensémoslo en lo cotidiano. Todavía es celebrada la mujer deseada, esa que despierta atracción, ¿no? Y también vimos algunos patrones de belleza, pero se mira con sospecha, incluso con burla a la mujer que desea, ¿no? Esa que desea es bicha, no es buena. La que dice esto es lo que quiera, a mí me gusta así,
esto me pone, esto me mueve, y esa no está tan bien mirada. No es curioso esto de cómo se aplaude a la sumisa, a la musa, y cómo se cuestiona a la que no. Y sí, es un territorio Entonces, como dicen las pensadoras y como nos recordás vos habitualmente, que es un territorio que no nos pertenece. Nosotras somos un territorio que no nos pertenecemos. pero podemos conquistarnos. Hacemos todo lo posible. Bueno, entonces hay que animarse a desear, porque ¿saben qué pasa cuando las mujeres nos animamos a desear, a nombrar y a vivir desde ahí? Ahí Lugones abre una puerta maravillosa, porque ahí ella nos invita a pensar el deseo no solo sexualidad, sino también como potencia vital, como eso que nos da ganas de vivir, el deseo Claro. como energía que nos conecta con la vida. Y eso es buenísimo, sí, porque ya no somos seres que vinieron a este mundo para darle placer a otros, sino que nosotras también conectamos con el placer, conectamos con la vida, con nosotras mismas, ¿sí? Es un impulso al crear mismo, imaginar mundos distintos, resistir. En su texto Colonialidad y Género, ella explica y plantea que resistir también es buscar el goce, el placer, la ternura, los vínculos que nos sacan de la opresión. Y yo me quedo pensando, ¿no? ¿No será que ese deseo que tanto se quiso callar es en el fondo una de nuestras fuerzas más revolucionarias? Por eso hay que nombrar lo que queremos, hay que elegir desde ahí y construir desde esa chispa. Puede ser un acto profundamente político desear, porque el deseo femenino desafía las reglas de la obediencia, del silencio, del sacrificio, de eso que nos quieren imponer. Y si lo miramos desde nuestro continente, ese tema se pone así como muy complejo, porque acá no hablamos de una mujer en abstracto, sino que el deseo femenino en estas tierras americanas se cruza con la clase, con la raza, con la historia de la colonización, con la opresión pura. No es lo mismo hablar del deseo de una mujer blanca de clase media urbana que el deseo de una mujer indígena o de una afrodescendiente o de una campesina. El feminismo latinoamericano nos recuerda eso todo el tiempo. El deseo está atravesado por nuestras condiciones materiales, por nuestras memorias, por nuestras luchas, por nuestras marchas. Y aún así, o quizá justamente por eso, nombrarlo se vuelve más urgente. El deseo femenino puede ser un acto político porque resiste las formas de opresión que nos quieren fragmentar, callar, encerrar. Así que hay que desear libremente, chicas. Eso es abrir un camino propio y también es abrir caminos colectivos. Así que, no sé, pero me parece que para ir cerrando, quisiera quedarme así con una idea resonante. Si hay algo que ha sido tan callado, es porque tiene un poder enorme. Y no hay nada que haya sido tan callado o tan acallado como el deseo femenino, me parece. Nunca se nos permitió decir lo que queremos, lo que nos gusta, a dónde queremos que nos toquen, si queremos tocarnos, si no queremos que nos toquen. Y no estamos hablando solamente de lo íntimo, aunque también lo sea y lo incluya. También estamos hablando de lo social, de lo político, ¿sí? Así que cuando deseamos y nombramos eso que deseamos, se tambalea el orden de la obediencia, porque ya no estamos respondiendo al mandato, sino a nuestra propia voz. Así que sigámonos preguntando, ¿qué pasaría si nos animáramos a desear en plural? Si todas deseáramos y pudiéramos decir eso que deseamos. Si en vez de cargar con las culpas de tocarnos, de desearnos o de desear a otros, y con esos silencios hiciéramos del deseo un territorio compartido de libertad, de ternura y de creación. Quizás podríamos construir otro mundo. Excelente esta columna, Carolina. Pecadoras de alma.